Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Me alegra pues saludarles en este domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y así, con esta época tan inesperada, pero que la hemos vivido, recordemos esa llave que se nos entregaba el miércoles de ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio, que te esperan 40 días de Cuaresma, que vivirás los misterios de la pasión y muerte del Señor, que contemplarás y caminarás con Él sintiéndole vivo y resucitado durante 40 días. Y ya en el día 50, la llegada de Pentecostés. Hace 8 días vivíamos ese regalo del Espíritu de Dios para seguir soplando su gracia sobre nuestra iglesia, sobre nuestra vida, sobre nuestra realidad, sobre el mundo enfermo, frío y obviamente necesitado de Dios. Y hoy una fiesta muy linda, una solemnidad que nos enfoca en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en la fuerza que bien recibíamos hace 8 días y que hoy ya se suma a lo que conocemos como la Santísima Trinidad. Ahí les he hecho un buen recuento y en pocos minutos de todo lo que ha sido nuestra historia de fe, no sin antes pensar la historia que con toda seguridad se está viviendo en muchas casas, en muchas familias. Obviamente la muerte que sigue tocando la puerta, la enfermedad, el dolor, la dificultad que se presenta porque papá o mamá se quedaron sin trabajo y todas las circunstancias en la vida cotidiana que se suman a todo esto tan inesperado, pero que, como yo les digo, ya lo hemos vivido, ya quedó atrás, lo estaremos enfrentando y lo estaremos viviendo. Pero vivir toda esta realidad sin la gracia del Padre, sin la gracia del Hijo y sin la gracia del Espíritu Santo, nos haría cristianos enfermos, cristianos completamente desvalidos, porque se ausentaría de nuestro lado lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios quiere ser y estar con nosotros. Y yo quiero que lo pongas en primera persona. En este instante de mi vida, Dios quiere ser y estar conmigo, Padre Wilmar. Y ponlo en nombre de tu familia. Dios quiere ser y estar conmigo, familia Guarín Flores, Enríquez, Posada, Cortés. Dios
quiere ser y estar aquí, contigo, en casa, en familia. ¿Y tú por qué no puedes o por qué no te desprendes de ese grito del espíritu interior que nos hace sentir que Dios quiere ser y estar aquí? Porque por bendición no pedida, sino llegada de manera sobrenatural, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha querido estar en nuestra vida, ha tenido que ver en nuestra vida, porque desde niños, cuando nos han traído, y hablo pues por la última generación o por los que somos hijos de esta época, los que venimos del año 1900, entramos al año 2000, y los que nos enfermamos supuestamente en la época del futuro, tenemos la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde pequeñitos fuimos bautizados. Por eso les digo yo que Dios quiere ser y estar. Dios quiere ser tu Padre. Dios quiere estar como Padre. Dios quiere ser tu Redentor. Dios quiere ser redención. Dios quiere ser tu luz. Dios quiere estar iluminándote. ¿Ven? La Trinidad se revela al cristiano y a nosotros como iglesia santa y católica, se nos revela en ese misterio trinitario. Pero vayamos un poco al apoyo que nos da la Sagrada Escritura. Es muy particular encontrar en el libro del Éxodo que el que se autoproclama como Señor de misericordia y de compasión es el mismo Dios. Y eso pudiésemos decir es una autorrevelación de Dios. Dios se está dando a conocer. Qué particular que el escondido, que el perdido en las nubes, que el olvidado por allá en los cielos, y que solamente tiene que ver con el ser humano cuando ha de castigarlo o de corregirle, esté diciéndole a Moisés de manera muy personal que Él es el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia y lealtad. Y cuando Moisés escucha estas palabras del Dios misericordioso, se postró en tierra, se inclinó, inmediatamente le dice: Señor, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Fíjense, Dios Padre, a mí me encanta más juntar esas dos palabras, porque a veces la palabra Dios como que se cosifica, ¿no? Dios dinero, Dios mundo, Dios perdición, Dios corrupción, no. Nosotros, con una D mayúscula, somos hijos de un Dios Padre, y por eso cuando Él se proclama lento a la cólera y rico en clemencia, esa ya es una característica propia del Padre. Esa es la característica propia de Dios, que es Padre, y que más adelante Jesús nos dirá: ¿cómo le gusta que le digan? Díganle Padre. Y por eso nos enseña el Padre Nuestro. Ese Padre compasivo
misericordioso y lento a la cólera, gana el favor de Moisés, que postrado en la tierra le dice: Señor, sabes cómo es este pueblo de dura cerviz, pero no nos trate como merecen nuestros pecados. Señor, ten compasión, perdona nuestras culpas y tómanos como heredad tuya. Qué bonito es. Qué bueno poder ser, ahora que me dirijo a ustedes como párroco, como sacerdote, como amigo en la fe, entenderme como Moisés, que clama misericordia ante los ojos del Padre, porque Dios bien conoce cuál es la dureza de nuestra cerviz, cuál es la dureza de nuestros corazones obstinados, cuál es la indisciplina que en muchas ocasiones rige nuestro camino y nuestra existencia. Pero le pido al Padre misericordioso que se revela en el libro del Éxodo, que tenga piedad, bondad y misericordia sobre nosotros. En la segunda lectura puedo pensar cómo el apóstol Pablo entiende la grandeza de Dios Hijo, de Dios que se encarna, de Dios que en Cristo Jesús nos va a mostrar el camino maravilloso de nuestra salvación. Empieza el apóstol Pablo diciéndonos: alegraos, enmendaos, animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Qué bueno que así sea, en ese lindo sentir a Cristo, la experiencia de muchísimos, miles y miles y miles de hogares que nos llamamos cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, los que seamos. ¿Cómo mostrarle al mundo que no cree en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu, que nosotros tenemos una fe revelada, trinitaria? Pero al contrario, todo esto se nos ha vuelto conflicto, todo esto se nos ha vuelto pugna, todo esto se nos ha vuelto una discusión de nunca acabar. Qué bueno que el hombre que me muestre que tiene a Cristo tiene el mejor regalo que Cristo le da al católico, al evangélico, al protestante, al que a la manera como exprese diga creer en Cristo. Que al menos se le note que tiene paz, porque la paz, recuerden, fue el regalo que el resucitado le da a los discípulos cuando están encerrados. Paz a vosotros. Si una familia dice ser muy creyente, pero realmente no tiene paz, es una creencia vacía, es un creer en aquel que realmente no los ha tocado, es creer en aquel que no ha tocado las puertas de esa casa. Y si no las ha tocado, es realmente porque ha visto que no le han querido abrir. Por eso, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo a todos, por muy hondos que sean nuestros problemas, nos tiene que tocar en el fondo del corazón, porque no se les olvide, Dios Padre en Jesús quiere ser y quiere estar colocando paz en tu alma. ¿Qué tal que el Señor realmente no fuera nuestra paz? Serían, y más en esta época, más las noticias aterradoras fuera de las que ya conocemos, peores, más perversas, más duras,
Por eso el hombre es importante que tenga la paz de Cristo, esa que se nos impide hasta en la misma misa dar, pero tengámosla más desde adentro, una paz que nos mueva interiormente a vernos llenos de la gracia y el favor que nos obtiene el cielo. Qué lindo cuando Jesús, el Hijo de Dios, nos dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. A Moisés en el desierto lo auxilió Dios Padre compasivo y misericordioso. A nosotros en esta etapa de la vida, ese Dios escondido se dejó ver y en Jesús me dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Por eso llenémonos de paz, por eso llenémonos del gozo de Dios, por eso tengamos toda la gracia, la comunión que nos hace aquellos que anhelamos por los poros del alma volver a escuchar en nuestros templos a Cristo, quien nos trae a su casa a darnos la lección del alma y la corrección para seguir nuestro camino espiritual. Y tercero y último, ¿cómo sentir el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios tiene muchas bendiciones para depositarlas en la vida nuestra. La primera es, como la concibo yo, el sentido de la orfandad. Atención con esto. Cuando el Señor hace 15 días ascendía a los cielos, le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Personalmente, yo de papá y mamá pues no me siento huérfano. No tengo afán un domingo de irme a un cementerio, más aún no me gusta ir a no ser que deba ir. ¿Y por qué no me gusta ir al cementerio? Porque tal vez ahí sí se pone a flor de piel que sos huérfano. Wilmar, es que tu papá y tu mamá ya se murieron, y empieza el espíritu del mal a tener autoridad como sobre uno, a recordarle que está muerta, que está muerto, y la muerte y la muerte. Y yo me quiero ganar para la vida, y yo soy de la vida, y yo soy cristiano de luz, y tengo que serlo así. Por eso cuando me encomiendo al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, como lo decimos en la plegaria, nos ilumina, y bueno, que también nos santifique. Ese Espíritu que ilumina y santifica toma posesión de nuestra vida para entender que Dios está iluminando mis días, mi vida, y que entiende que soy huérfano, que eres huérfano, que vive la orfandad. Y por eso el Espíritu de Dios a mí me encanta, porque me recuerda: no eres huérfano. El Señor nos dice: no os dejaré huérfanos. Y cuando uno se llena del Espíritu de Dios, sabe cómo visitar el cementerio, sabe cómo hacer memoria de papá y de mamá, sabe cómo no sentirse afligido porque ya no está ni es aquel que te decía: hijo te amo, hija te amo. No, el Espíritu de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad. Hoy tiene que venir sobre tu vida, porque ya te entiendes en todo un misterio. Yo me veo frente al Padre, lento a la ira y rico en misericordia. Yo me veo frente a Jesucristo, que me derrama su gracia y me dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Y yo me veo frente al Espíritu de Dios, consolando mi orfandad. No os dejaré huérfanos, no os dejaré solos. Ahí les entrego pues los regalos de la Santísima Trinidad. Y pudiese quedarme toda la tarde y todo el día hablando de estos misterios, y siempre, como del baúl de los recuerdos, sacaremos y sacaremos.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quieren ser, quieren estar en la vida de los niños, en la vida del joven, en cada familia, hasta en don Álvaro, un señor de 101 años, 101 años, que veía ayer a los 101 años todavía diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿no? Y más aún rezando el Padre Nuestro con sus ojitos ya casi cerrados y sus manitos débiles puestas en actitud de oración. ¿Qué misterio tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu? Que ni siquiera los actos corruptos del pueblo, de la misma iglesia, han acabado con tan grande misterio. Por eso nosotros no dejemos de entregarnos al Padre, que tiene ternura a pesar de lo que somos, al Hijo, que nos redime en cada Eucaristía, y al Espíritu, que nos ilumina y nos santifica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.